El pasado viernes 21 de septiembre, la Casa Museo de Mijas acogió un nuevo encuentro con el autor de la Asociación Cultural Ateneo Mijas. En este caso, con la organización de la Concejalía de Cultura y la asistencia de numeroso público, que se dio cita para conocer a Antonio Manuel, investigador y erudito del flamenco, que presentó su libro, Flamenco, Arqueología de lo Hondo. Bueno, pues es un placer estar en una localidad como Mijas, tan flamenca y tan honda, pero sobre todo porque conserva casi intacta la memoria de lo que significa el flamenco y de lo hondo. Lo conozca o no lo conozca, en realidad la razón de este libro es el tener conciencia de la memoria, dar razón al sentido. Es decir, este pueblo ha sido capaz, no me refiero a Mijas, en Andalucía en general, de mantener su memoria sintiendo, y lo que vamos a intentar hoy en la presentación es darle razón a lo que hemos sentido. Usted, como doctor en Derecho hay algo fundamental como es la tradición. Nuestra tradición vive de estos momentos, ¿no?, del flamenco y de la cultura andaluza. Sí, pero mira, fíjate, ha dicho tradición, y lo que hace el flamenco diferente de muchas expresiones culturales en el planeta es que está viva. O sea, la mayoría de las tradiciones se convierten en fósiles, se fosilizan, y al final, para que se mantengan, casi la tienes que llevar a un museo arqueológico. La diferencia con el flamenco es que está hecho de vida, es decir, es una expresión natural de un pueblo que decidió, para sobrevivir, convertir en su expresión artística más universal en vida. Por eso es capaz de moldearse a cualquier expresión musical, o por eso es capaz de hacer desfiles de moda cada año diferente, ¿no? Eso solamente ocurre con el flamenco, a diferencia de otras expresiones tradicionales, ¿no?, que se convierten en folclóricas, mientras que el flamenco no tiene nada que ver con eso. Es una expresión universal que está hecha de vida porque lo compusieron en un pueblo que quería sobrevivir. Ya que está vivo, ¿cuál es el futuro del flamenco entonces, teniendo en cuenta esas raíces? Yo no temo por el futuro del flamenco en absoluto, porque un pueblo que hace un arte para sobrevivir, pues está preparado para sobrevivir a cualquier embate, incluido el peor de todos, que es el de la globalización. Pero el flamenco, fíjate, que es uno de los paradigmas en atacar a la globalización en donde más le duele, en la médula, porque lo que está haciendo la globalización es hacernos cada vez más iguales culturalmente para hacernos cada vez más desiguales en derechos. Es decir, lo que se está uniformando es la cultura para hacernos cada vez más iguales. Es decir, la gente ve los mismos programas en Dubái o en Madrid, en Bombay o en el Cairo, en Londres o en Bolivia, ¿no? Sin embargo, lo que ha hecho el flamenco es justamente lo contrario, es universalizar la diferencia, de forma que hoy puedes ir a cualquier parte del planeta y hay una academia donde hay gente que aprende flamenco, ¿no? Y eso significa que las expresiones más ligadas a la esencia del flamenco, que son el dolor y la alegría, es decir, esa combinación que tienen los partos, es decir, que es un dolor, pero además el más alegre probablemente de la vida, eso es universal y en cualquier parte del planeta se entiende. ¿Vendría bien, ya para ir terminando, un Instituto Cervantes del flamenco a nivel mundial? Sí, pero vamos, no lo llamaríamos Cervantes, y no porque Cervantes no fuera flamenco ni hondo, que lo es, ¿no? Bueno, tenemos el Centro Andaluz del Flamenco y tenemos una cadena de radio por internet y tenemos, como te digo, miles de sucursales del flamenco, que son todos los andaluces que lo saben y lo sienten, y donde quieran que van llevan la memoria consigo. Y eso es muy interesante. No todos los pueblos hacen eso. Una de las características más peculiares del pueblo andaluz es que hay una casa de Andalucía casi en cualquier parte del planeta. O sea, un emigrante andaluz se lleva Andalucía en la garganta y en el alma, que son los yacimientos más difíciles de expoliar, y eso hace que consigo vaya el flamenco en las alforjas y que ese aljibe sea inagotable. El flamenco como forma de expresión, como sentimiento de un pueblo, el andaluz, que se expresa a través de una música propia y universal. Esta es la idea que Antonio Manuel transmitió a los asistentes, con la inestimable colaboración de Antonio Los Verdiales al cante y José Antonio Lavado a la guitarra. Pero mejor, disfrutemos de esta presentación en los próximos minutos. Y como saben, Ateneo Mijas es una asociación cultural que nació hace ya 2 años, y en su nacimiento comenzamos un ciclo que denominamos Ateneo con los autores, y esta es su 9ª edición, en el cual lo que pretendemos con este tipo de ciclo es acercar de una forma muy cercana y de una forma muy llana a los nuevos autores o a los autores tanto del municipio como foráneos, para que los conozcamos de una manera mucho más cercana. En esta ocasión es el 9º encuentro con los autores, organizado en esta ocasión por el Ayuntamiento de Mijas. Quiero dar las gracias a la Concejalía de Cultura, a nuestro concejal a Hipólito Zapico, que ahora después nos dirá unas palabras.
Y en este encuentro con arte vamos a presentar a un escritor, historiador, que ha despertado mucha expectación en el municipio y que además es doctor en Derecho, que es Antonio Manuel. No os voy a hablar de él ahora mismo porque para eso os va a hablar otro miembro de la asociación, y ahora quiero dar la palabra a nuestro concejal de Política de Pacífico. Muchas gracias. Un placer para Mijas tener a Antonio Manuel, una persona de su trayectoria, que más adelante os la contará en su currículum, que aporta desde el estudio solidez a ideas como la palabra flamenco, que me sorprendió muchísimo. Permíteme que la repita aquí. El flamenco, que cuando uno lo oye, modo ironía, entiende que flamenco viene de Flandes, evidentemente, no puede venir de otro sitio, ¿no? Eso es algo tan simple, pero tan importante, como que lo suficientemente importante como para aclarar toda la filosofía que puede englobar el flamenco. Quiero agradecer a Ateneo Mijas, que aporta cada vez más actividades de gran calidad que nos enriquecen a todos. El Ayuntamiento de Mijas, de alguna manera, lo que hace es apoyar este tipo de iniciativas, organizando la parte que nos toca organizar, pero ellos son los que han tenido la iniciativa, y entonces estoy muy agradecido a ese trabajo que está haciendo Ateneo Mijas constantemente por enriquecer nuestras actividades culturales en Mijas. Y no quiero enrollarme más. Muchas gracias por tu visita, Antonio, y a Ateneo Mijas por sus iniciativas. Gracias. Le quiero dar la palabra a nuestro vicepresidente, Manuel Lloret, que nos va a hacer una pequeña biografía de nuestro invitado, y espero que la disfrutéis. En primer lugar, buenas tardes. Bueno, hablar de Antonio Manuel es un poco hablar, me gustaría decir que lo podemos definir en una palabra muy clara: es un activista social. No es el clásico profesor universitario que nada más que se dedica a su docencia y se acaba. Es una persona que se ha dedicado a buscar en las raíces, es una persona que se ha preocupado por el movimiento de mujeres en zonas de conflicto, que se ha preocupado de luchar contra los desahucios, que se está preocupando y tiene ahora plantado una batalla con el tema de las inmatriculaciones de las iglesias por parte de la Iglesia Católica, porque son bienes públicos, y además es una persona que está inmerso totalmente en el tejido social de Córdoba y de Andalucía, aparte de lo fundamental, es un gran investigador de las raíces andaluzas. Hablar de él es hablar del movimiento asociativo en Córdoba, hablar de intentar, es un luchador nato, buscando, como nos decía hace un rato, vertebrar el tejido asociativo de Andalucía, es buscar y que hacer una sociedad civil fuerte que sea capaz de servir al contrapoder de lo establecido, de lo que es la democracia crítica. Es un poco decir que es una persona que está inmersa totalmente en la sociedad actual, que no es el clásico profesor universitario que vive alejado y ve la sociedad como algo que hay que mirar por encima del hombro, como algunos que la miran por encima del hombro. De él solamente puedo decir que lo que conozco de él por los compañeros de Córdoba, es un luchador de la memoria histórica, con lo cual es algo que nos une mucho, de buscar lo ocurrido en este país en los últimos 80 años. Y bueno, hay una cosa que me encantó de él, del vídeo que se hizo, Las llaves de la memoria, y que sintetiza claramente cuál es su trabajo, y es cuando él cuenta que una persona se mira en el espejo, una persona que tiene Alzheimer, se mira en el espejo, no se reconoce, no sabe quién es, los demás sí, pero ella no. Y es un poco lo que le está pasando o le ha pasado a Andalucía. Yo creo que con eso ya queda definido, es buscar nuestras raíces, buscar de dónde estamos, de dónde venimos, qué vamos a hacer y hacia dónde vamos a caminar nuestros pasos. En pocas palabras, es un gran investigador y un activista social por derechos y libertades civiles. Muchas gracias, Antonio, por tener esta aquí. Muchas gracias, Manuel. Bueno, y ahora, sin más dilación, os voy a dejar con nuestro gran invitado y espero que lo disfrutéis. Él va a presentar su libro y en la presentación de su libro viene acoplada un cantador
que es al cante Antonio Los Verdiales. Un gran aplauso para él. Y a la guitarra José Antonio Lavado. Un aplauso para él. Así que no me extiendo más y... Antonio Manuel, tu turno. Y a este niño chiquito, ¿quién la ha pegado? Que tiene el ojito de haber llorado. Y a este niño chiquito que no tiene cuna, su padre carpintero le va a hacer una, su padre carpintero le va a hacer una. Han comenzado cantando una nana. Mi madre me contaba que mi abuela le cantaba una nana, porque a mi abuela se la cantaba a su madre, y a su madre, la madre de su madre. Pero mi madre jamás me cantó una nana, nunca. Y es como si de repente, precisamente ahora, en esta generación, viviésemos una, como decía Manuel, un Alzheimer colectivo, en el que lo que se ha mantenido intacto durante muchísimo tiempo, durante muchísimos siglos, de repente se olvida. La nana que cantaba mi abuela, mi madre, decía: nana, nana, la ea, nana, la ea. En el norte de África, desde Tánger hasta Sidi Bou Said, las madres arrullan a los niños y le cantan nana. Y le dicen nana, nana, la ea. Dicen exactamente la misma palabra. Mi madre ha dejado de cantarla, pero mi abuela, que la cantaba, no sabía lo que cantaba. Es como si hubiéramos redoblado el Alzheimer. Hoy es el Día Mundial del Alzheimer. Y no creo que sea casualidad. Igual es una causalidad. Porque voy a hablar de la memoria y de la necesidad de que los pueblos, igual que las personas, recuperen la memoria. Y recuperar la memoria es de repente comprender qué hacen y por qué lo hacen. Repito, mi madre ya no lo hace, pero mi abuela, que lo hacía, tampoco sabía de dónde viene la palabra nana. La palabra nana viene del árabe naum, que significa sueño. Y cuando dice naum, naum, nana, nana, está diciendo duerme, duérmete. En el norte de África dicen nana, nanía, mamú. Mamú es la transcripción de lo que les suena la palabra mamón, el que mama, el niño. Y saben una cosa, cuando le preguntas a una madre de Chauen que está arrullando al niño, diciéndole nana, nanía, mamú, ¿qué significa mamú? Tampoco lo sabe. Lo que vamos a hacer hoy aquí es intentar comprender por qué hacíamos esas cosas sin saber exactamente qué secreto escondían. Y para encontrar eso hay que viajar al origen del origen. Si eso lo cantaba mi madre, la madre de mi madre, la madre de mi madre, llegará un momento en el que alguien, en un momento concreto, llamó por primera vez a esa forma de arrullar al niño y a la niña, nana. Vamos a viajar justamente a ese momento, porque estoy convencido de algo que espero que los que estemos aquí lo consideren inimpugnable, y es que las cosas existen, o como mínimo se reconocen, cuando se les nombra, y solo cuando se les nombra, existen. El primer acto social y jurídico
que se realiza con un niño o con una niña es precisamente la asignación de un nombre. La persona puede existir, pero solo cuando se le llama es cuando ella puede reconocerse y cuando la comunidad puede reconocerla. En la tradición castellano-católica, el nombre que te asignan se mantiene intacto desde que naces hasta que mueres, como si fuese la misma persona desde que naciste hasta que moriste. En la tradición andalusí, no. En la tradición andalusí, escuchen bien lo que voy a decir ahora, no importa que fueses musulmán, judío, cristiano o cafre, que viene del árabe kafir, que significa no creyente, el nombre es el mismo y se componía de una cadena que incluía el futuro, el presente y el pasado. La primera parte del nombre es el futuro, el nombre del hijo que tienes o que tendrás. Voy a presentarme. Yo me llamo Abu Liberto, el padre de Liberto, que es el nombre de mi primer hijo. Luego el nombre que te asignan tus padres. Yo me llamo Abu Liberto Antonio Manuel. Por eso no uso apellidos, porque en mis dos nombres están mis dos abuelos. Antonio el carbonero, por parte de madre, Manuel el latonero, por parte de padre. Luego viene el pasado. 3 generaciones de memoria. Yo soy Abu Liberto Antonio Manuel, Ímenes Juan, Ímenes Manuel, Ímenes Juan. Porque soy el hijo de Juan, que era hijo de Manuel, que era hijo de Juan. En la tradición andalusí, en lugar del nombre del padre, se utilizaba el nombre de la madre. Yo soy Rafaela, Rosario, Encarnación. Luego viene el lugar donde naciste. Yo soy el almodovarí, porque nací en Almodóvar. Luego el lugar donde vivas. Imagínense que yo vivo en Córdoba, pues el Curtubí. Luego la profesión a la que te dedicas. Yo soy profesor. En árabe profesor se dice usted. De ahí viene la expresión usted. De hecho, cuando se habla a un trabajador, a un camarero, y se le trata con respeto, porque los andaluces tratamos con respeto a los iguales, le decimos, por ejemplo, maestro, sin saber por qué. ¿Por qué le decimos maestro? Porque le estamos diciendo usted. Y luego se añadiría la característica física por la que te reconocen. Por ejemplo, en mi caso, quizá el que tengo amputado un dedo de mi mano derecha. Pero a lo mejor otro porque es alto, otro porque es bajo, uno porque es moreno, uno porque es rubio. Y toda esa cadena enorme es tu nombre. Toda esa cadena es tu nombre. Pero claro, ese nombre es impronunciable. Y no puedes conservarlo ni decir toda la cadena en cada momento. ¿Y sabéis lo que hizo el pueblo sabio? Tomar una parte de la cadena. Esa parte de la cadena es el nombre con el que todavía vosotros y vosotras en Mijas conocéis a vuestros vecinos. Es el mote, el apodo, que han mantenido tus padres y tus abuelos y que igual que mi madre ha dejado de cantarme nana, ahora también estamos olvidando. Cuando alguien muere en Mijas y se coloca una esquela en la pared, como no se le coloque debajo el apodo, muchas veces no sabes quién se ha muerto. Porque esa es la forma en la que los pueblos reconocemos a las personas, por esa cadena. Y ahora yo quiero que reflexionen y que me digan cómo se llaman a sí mismos los flamencos y las flamencas. Se llaman Paco de Lucía, porque su madre era Lucía. Se llama la niña Pastori, porque su madre era la Pastori. Se llama Manolo Sanlúcar, porque es de Sanlúcar. Se llama el turronero porque su profesión era turronero. Se llama la negra porque es negra. Se llama camarón de la isla porque tiene el color del camarón y era de la isla de San Fernando. Es decir, los flamencos y las flamencas se han seguido llamando al modo andalusí hasta hoy, pero tampoco saben por qué lo han hecho. Se estaban llamando como siempre se han llamado. Han aceptado, como no puede ser de otra manera, el lugar donde viven, las tradiciones donde viven, la cultura donde viven, pero de forma paralela han hecho como otro bautizo distinto, como un bautizo a la flamenca. En el bautizo convencional hacemos un ejercicio público de que quede claro que somos castellanos y cristianos, que nadie lo cuestione. Incluso tiene que venir a tu lado tu padrino, que además tiene que escenificar que es un padrino lagarto, que tiene cuartos y que lo echa en la calle para que quede claro
que tu padrino tiene dinero. No solamente vienes de buen linaje, sino que tu padrino tiene buen caudal. Y lo que voy a comentar ahora igual no ocurre en Mijas, pero sí ocurre donde yo vivo. Y es que existe la tradición de que junto a ese bautizo público hay un bautizo privado. Y es que la primera vez que se le corta las uñas al niño o a la niña, lo tiene que hacer una mujer detrás de una puerta cantando flamenco. ¿Es verdad? Dicen que sí. Y yo pregunto ¿por qué? ¿Por qué no en la mitad de la calle? ¿Por qué detrás de una puerta? ¿Por qué no delante de todo el mundo? ¿Por qué en privado? ¿Y por qué precisamente flamenco? ¿Por qué cantar precisamente flamenco? Lo que están haciendo, escuchen bien, es un acto de rebeldía íntima y un ejemplo de la resiliencia del pueblo al que pertenecemos. Porque saben que están haciendo algo prohibido y aún así lo hacen. Son rebeldes, pero se protegen, porque saben que lo que están haciendo es un ejercicio peligroso. Y lo que están haciendo es ni más ni menos que es la primera vez que se le interviene en la naturaleza intacta a un niño, la primera vez que el niño o la niña deja de ser puro, porque es la primera vez en que una parte de su naturaleza cae al suelo, condenada a la muerte definitiva. La primera vez en la que se tiene conciencia de que el ser humano es efímero, ese primer día se le hace una ceremonia sagrada detrás de una puerta, en un lugar que tiene nombre sagrado, que se llama zaguán. Pero no sabemos por qué. Y este pueblo ha sobrevivido sin preguntarse el porqué de las cosas. Lo que va a ocurrir a partir de ahora es aportar un porqué. Y ese porqué, repito, es un viaje al origen de los nombres. Cuando tú encuentres el origen del nombre, vas a encontrar el venero, la razón de por qué se llama así. Para hacer ese viaje, os sugiero que respondamos a estas 4 incógnitas. Porque el flamenco se puede resolver en solo 4 incógnitas. Hay 2 palabras que lo condensan. Solo 2 palabras que resumen todo el universo flamenco. Son ay y ole. Ay es el dolor. Es una expresión universal que en cualquier parte del planeta entiende. El quejío. Que te sale de lo más hondo de las raíces de tus entrañas y que en cualquier parte del mundo reconocen porque el dolor es universal. Y el segundo es ole. Escuchen bien, es la expresión más hispana, la expresión que más se asocia a lo español por naturaleza. Y ole es el nombre en árabe de Dios, es Allah. En Al-Ándalus, aquí, en Mijas, durante muchísimo tiempo la lengua que se hablaba era la algarabía. La algarabía es el árabe de Occidente, viene de algar, que es Occidente, axarc es Oriente, de ahí la axarquía. Algar es el algarve. Algarabía, el árabe de Occidente, que no es ni el árabe escrito, ni el árabe coránico, ni el árabe que está pegado en las paredes de la mezquita o de la Alhambra, sino el árabe dialectal, en el que se entendían, donde había muchísimos reductos sonoros del pasado. En algarabía, la A se pronuncia como una E. Eso se llama imeda. Ahora no digan alga, di L. L. Las 2 palabras que resumen lo flamenco son el dolor y lo sagrado. Y luego el flamenco se canta en andaluz, no admite otra lengua. Eso no quiere decir que el flamenco, que está hecho de resiliencia y de vida, nos importe que pueda estar cantado en cualquier lengua del planeta, por supuesto, pero la lengua natural, la lengua oriunda, la lengua esencial, la lengua vernácula de lo hondo, es lo andaluz. Y la gente no pierde el sentido, pierde el sentido. Y la segunda clave la tienen aquí delante. José Antonio y Antonio no tienen una partitura, no tienen un papel delante. Él se sabe todas las letras y él conoce todas las músicas.
Manolo Sanlúcar o Vicente Amigo son capaces de tocar o interpretar una ópera o un concierto completo sin tener delante una sola línea. ¿Y eso por qué? Porque el flamenco se canta en andaluz y de memoria. Porque es la expresión más genuina de cómo este pueblo generó una biblioteca de los sentidos para no perder la memoria. Porque el enfermo de Alzheimer puede olvidar el porqué, pero no olvida el sentir. Y por eso un enfermo de Alzheimer que no reconoce a su madre puede llorar si siente que le está tocando a su madre. Y eso ha hecho este pueblo. Este pueblo, para no olvidar, no dejó de sentir. Convirtió la memoria en olvido. La sumisión fue su ejercicio de libertad para sobrevivir, para no dejar de ser quien era. Y lo hizo no olvidando lo que sentía. Lo que vamos a hacer es precisamente ese viaje. Vamos a viajar a un momento concreto donde este pueblo sufrió un trauma tan descomunal que todavía le duele, y por eso dice ay, ay, ay al comienzo de cada palo. Vamos a viajar a un momento en el que el nombre de Dios en este lugar, no importa, repito, que fuese judío, musulmán, cristiano o cafre, era Allah, y se pronunciaba Ele. Cuando un musulmán se autoproclama musulmán, dice la Sahada, que es la ilaha illallah. Ahora díganlo con la E. Le ilaha illallah. Vamos a viajar a un momento en el que a este pueblo se le condena al analfabetismo, a transmitir toda su riqueza mediante la palabra, la oralidad, y lo hace en una lengua que todavía pervive porque está hecha de vida, que es el andaluz. ¿Y ese momento cuándo es? Pues miren ustedes, esto es muy sencillo porque no tenemos mucho tiempo y vamos a cantar bastante. Y a lo mejor ahora me estoy extendiendo un poco más, pero porque quiero que entiendan lo que va a ocurrir a partir de este momento. No hay un momento concreto. Es mentira. Es completamente falso que nos han enseñado la historia colocando fechas concretas en el calendario como si al día siguiente fuésemos completamente distintos. Nos han dicho que un día cualquiera se produce la conquista de Granada y al día siguiente la gente olvida la lengua que hablaba. Olvida vestirse como se vestía, cantar como cantaba, rezar como rezaba. ¿Quién nos ha infundido semejante sandez, semejante mentira? Si mañana, por ejemplo, Angela Merkel dijera que ya está harta de conquistarnos económicamente y nos conquista de verdad, y nos dice que mañana todo vaya a hablar alemán, ¿mañana todo vaya a hablar alemán? ¿A que no, verdad? Pues eso no lo hemos creído respecto de nuestra propia historia. Mira, la historia no está hecha de semáforo en el que tú te paras y al día siguiente ha pasado otra cosa. Eso es completamente falso. La historia está hecha de zona de tránsito. Y las culturas, por supuesto, están en el aire y no se pueden derogar. Las culturas no se derogan como las leyes ni se mueren como las mariposas. Se mantienen en dos nichos que no se pueden expoliar, que son el alma y la garganta. Podrán destruir documentos, podrán derribar casas, podrán incluso matar y quemar a personas. Pero con lo que no pueden es que intenten, por ejemplo, si yo digo ahora, ole, que encierren ese sonido en una cárcel. Inténtenlo. Seguro que no. ¿Y cuándo ocurre eso? ¿En qué momento se produce ese trauma tan descomunal en la historia de la península? Se produce en el momento en el que se decide progresivamente eliminar la diferencia. En el momento en el que la diversidad pasa de ser un tesoro a ser un peligro. En el momento en el que solo se puede hablar una lengua, solo se puede rezar a un Dios y de una determinada manera y vestir de una determinada forma. Y aún así, este pueblo no lo hizo. Esa es la clave. ¿Y eso tiene una fecha concreta? No. Es un periodo amplio. Pero sí es cierto que hay un momento que ronda precisamente con la muerte de Al-Ándalus, en el que la persecución de la población nativa, que somos nosotros, lo voy a repetir por si no ha quedado claro, la población nativa, que somos nosotros, que teníamos el mismo color de piel, de ojo, de pelo que los conquistadores, la inmensa mayoría se queda, se convierte al catolicismo y al castellano y se diluye entre la mayoría. Y se produce una persecución de los que no se pueden asimilar porque tienen un color de piel distinto o porque les cuesta muchísimo más trabajo. ¿Y quiénes son?
son los judíos, que son expulsados, muchos se quedan, son los marranos. El pueblo morisco, es decir, los musulmanes conversos al catolicismo y a pesar de la conversión son perseguidos, el pueblo gitano y el pueblo negro. Los negros. Cuando uno viaja por Andalucía y ve los restos arqueológicos, pensad que en la Vega del Guadalquivir hay más restos arqueológicos por metro cuadrado que en el Valle de los Reyes en Egipto. Pensad solamente eso. Y si tú vas caminando por las termas de Herrera o por las termas de Casariche y ves que hay negro en la zona donde se bañaban con agua templada, porque hubo negros en la Bética y hubo negras en Al-Ándalus y hubo un pico espectacular de negro con la esclavitud del siglo XVI y XVII. Hasta aproximadamente el 20% de la población de Sevilla y Cádiz en el XVII era negra. Fíjense lo que estoy diciendo. Y si alguno de vosotros se llama moreno, que sepa que es descendiente directo de negro. Ahora, que nadie se confunda. Nosotros no somos hijos genéticos, somos hijos culturales. Repito, que nadie se confunda. No somos hijos genéticos, somos hijos culturales. Y probablemente mi hija sabe mucho de eso, que está plagado de andaluces que nacieron en Gran Bretaña, en Alemania, en Holanda, donde les da la gana. En ese momento se produce una persecución. Esa persecución, repito, no implica el olvido. Y en ese momento el pueblo sigue cantando lo que cantaba, pagando un impuesto que se llamaba el tarcón. Y cantaban, por ejemplo, expresiones flamencas, como las lailas, que significan noche, como las zarabandas, que viene del árabe charaba, que significa zapatear, o como, por ejemplo, una zambra, que viene del árabe samra, y que significa grupo de personas. Que hubo gran parte de la población del sur y levante peninsular que cruzó al otro lado de la orilla de agua. Claro que sí, claro que cruzaron. Y se llevaron al Andaluz en formol. Ojo, la música que entonces se cantaba en Al-Ándalus olía a todos los aromas de Al-Ándalus. Es decir, tenía el componente bizantino cristiano, tenía el componente judío, tenía el componente musulmán, tenía el componente pagano, de toda la vida. Todavía, por ejemplo, las pueblas de los infantes se cantan sandinga, que viene de sandica, que significa no creyente. Claro que todo eso olía, porque olía a Mediterráneo. Porque entonces la Europa era el Mediterráneo. Hasta entonces. Y tan europeo era el de Tánger como el de Mija. El de Alejandría como el de Cartagena. El de Atenas como el de Tarragona. Pero en ese momento se decide que no. Se pinta una raya en el agua y se dice que a partir de ese momento lo que ocurre detrás ya no nos pertenece. Y es cierto que muchos se fueron. Los niños todavía cantan la canción ¿Dónde están las llaves matariles? En el fondo del mar matariles. La palabra mauta significa muerte en árabe y rilla significa viaje. Mauta rilla es muerto durante el viaje. Los niños lo que están diciendo es ¿dónde están las llaves? Muerto durante el viaje, en el fondo del mar, muerto durante el viaje, porque muchos se llevaron las llaves de su casa cuando cruzaron al otro lado con la esperanza de algún día poder volver. Yo tengo amigos que todavía conservan esa llave y ahora resulta que, igual que antes murieron yendo para allá, ahora están muriendo de vuelta en la misma fosa común del Mediterráneo como si no hubiéramos aprendido absolutamente nada. Mucha de esa memoria se quedó en la garganta de los niños. ¿Y sabéis por qué? Porque los niños no les van a matar. Pero la inmensa mayoría de la población adulta, sí, claro que sí. Y por eso tuvieron que convertirse al catolicismo. Y no convertirse de cualquier manera. Hacerse una hipérbole de catolicismo, o si vamos a hacerlo mejor. Dejar claro que no eres ni musulmán ni judío porque te está jugando la vida. Por eso las mujeres hacían sábado y abrían las puertas de sus casas y los balcones para trabajar el sábado, para que no quedase ninguna duda de que no eran judías, de que no eran marranas, porque no pueden hacer un judío nada un sábado. Y por eso hemos ido a las tabernas a tomar la tapa de cerdo sobre la copa de vino, para que quede claro que quien come cerdo y bebe vino no puede ser musulmán. Tenías que salvar la vida. Y tuvimos que aprender la lengua nueva. ¿Y me queréis decir cómo uno aprende una lengua nueva? ¿Cómo lo hicimos nosotros?
Lo hicimos utilizando la grafía que conocíamos, que era el árabe, pero para escribir palabras en castellano. Eso se llama aljamía. Aljamía es escribir con grafía en árabe palabras en castellano. Están escritas, pero lo que pone ahí es castellano. Palabras de la aljamía es, por ejemplo, la mazamorra, que viene de masa mora, de una masa mora, mazamurra. Una palabra, fijaros qué hermosa, aljamiada es vino, pero no el vino, fino, porque en árabe la tendencia de convertir el sonido similar V a la F hace que se diga finisuila o se diga tilifisiun. Entonces, vino es fino. En árabe hay hasta 5 sonidos S, Z. Hasta 5. Está la sin, la shin, la za, la zain y la so. Estas 5. Cuando yo tengo que aprender y tengo que transcribir un sonido castellano, tengo que elegir una de estas 5. Yo vivo en la Vega de Guadalquivir y en la Vega se sesea, porque yo escogí la sin. En otros lugares se escogió la shin, y por eso la gente dice pisha, y dice shosho, y dice koshe. En otros lugares se escogió la zain, como por ejemplo la subbética cordobesa. Y por eso la gente dice la Virgen de Araceli y dicen Luzena, porque es la zain. En otros sitios se escogió la za y se cecea. Y en otros lugares, estáis muy cerca de lugares donde se cecea, que no es la za, sino la zo. Y por eso, por ejemplo, cuando te vas a Frigiliana, te cuesta trabajo entender lo que estás diciendo. Y en algunos lugares incluso se jejea, porque el sonido ja se escribe como la Z en castellano, y por eso en muchos lugares se dice no es, o no sé qué. Claro, y esto no significa en absoluto que hablemos mal, sino es la prueba definitiva de que mantuvimos los sonidos en la garganta y que a pesar de que intentaron expropiárnoslos, nosotros todavía los tenemos vigentes aquí. ¿Lo ven? Pero nos lo quitaron todo. Y entonces surge un tipo concreto de persona. Ese tipo concreto de persona es el que ya no tiene nada más que las palmas de las manos y las plantas de los pies, la garganta y el alma. Y es el flamenco. Inicialmente el flamenco no es la expresión artística, es la persona. Porque espero que estemos de acuerdo, al menos un momento, luego voy a seguir después. Pero vamos a llegar a un acuerdo. Yo prefiero creerme, al menos hoy, si queréis, luego lo impugnamos, todo. Pero yo prefiero creerme 1000 millones de veces la verdad escrita en el aire a la mentira escrita en un papel. Y porque a un iluminado en el siglo XIX se le ocurriese decir que el flamenco proviene de Holanda, porque cuando se canta uno se pone muy colorado, y ese disparate, como está escrito, ha pasado al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, y está en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, porque la mayoría de los académicos se creyeron que de un día para otro este pueblo enfermó de Alzheimer y de amnesia colectiva y olvidó la lengua que hablaba. ¿Lo veis? Precisamente por eso, al menos hoy vamos a llegar a un acuerdo, y es que flamenco, como mínimo, de Holanda no viene. Y habrá que buscar el momento en el que ocurre lo que yo dije antes, donde se produce ese trauma, esa persecución, en el momento en el que en nombre de Dios se dice olé, y ese momento, si tomamos ese momento y tomamos ese código fuente, probablemente flamenco venga de fala, que significa campesino, hombre de la tierra, pero que también significa bendición, ¿eh? Felá también significa bendición. Y la otra palabra es menkub. En árabe hay 2 grados de expropiación. Cuando te quitan lo material, lo que tienes, la ropa, los zapatos, el dinero, la casa, eres un mindún, que declinado es minduni. De ahí viene la palabra mindundi, o mendondo, o mondongo. El otro día estuve en Tarragona y pedí unas mondinguillas, que son albóndigas. Cuando alguien diga almóndiga o armóndiga, que nadie se ría, está diciendo qué son las móndigas. La casquería, lo que sobra, y con eso se hace una bola. Porque viene de la palabra en árabe, de esa raíz, que es mindún. Pero cuando te quitan lo que tienes y lo que eres, cuando te convierten en un marginado porque te prohíben ser
quién eras, hablar lo que hablabas, rezar lo que rezabas, vestir lo que vestías, te conviertes en un menkup, flamencup, flamenco. Y no es la única palabra que hace alusión en el mundo de los flamencos a la extirpación del todo. Por ejemplo, en árabe, shakón, shakuna, la chacona. Shakun es un don nadie. Sarrán, serrana, que es una palabra que comparte doble alma con el calor. Sarrani, sarrán, significa alguien de mal vivir, alguien que no tiene nada. Y muchas de las expresiones del lenguaje de los negros, de los songhais, que nos han heredado para el flamenco, como por ejemplo tango, fandango, zorongo. La desinencia engo-enga es la tercera persona quien ejecuta la acción. Y ahora fíjense en la raíz porque le van a temblar los veneros del alma. Tan significa el que se aleja de la orilla, tango. Fandan es el que vaga, fandango. Zuru, el que huye, zorongo. El que huye, el que vaga, el que se aleja de la orilla, el que no tiene nada, el que le han quitado todo. Ese es el origen del flamenco y es el que cantaba canciones en la mesana, en el campo, como las trillas que va a cantar ahora Antonio. De tu puerta a la mía, hay 80 leguas. Yo la ando muy a gusto. Por verte morena. ¡Ole! Después de estos 100 años de soledad, vinieron 100 años de desolación. Terribles, durísimos. Esos 100 años de desolación son lo de la supervivencia de un pueblo que no quiere olvidar, pero que irremisiblemente va a olvidar. Yo quiero que reflexionen lo que acabo de decir ahora. Si alguno de vosotros o de vosotras tiene familia emigrante en cualquier otra parte de España o en el extranjero, seguro que va a coincidir conmigo en que la primera generación no olvidó ni lo que hablaba ni lo que sentía. Una enorme generación de andaluces y de andaluzas se han ido con la memoria en su espalda y lo primero que hicieron fue fundar una casa de Andalucía en Mataró, en Tarrasa, en Berlín, en Bogotá. Eso fue lo primero que hicieron. La segunda generación se ha escrito más o menos, pero ya empieza a olvidar. Y la tercera olvida más. Y la cuarta olvida más. Lo que no olvida es lo que está esencialmente pegado a tu identidad, a lo que tú eres pellejo adentro. Eso quiero que lo pienses en un segundo. Eso seguro que no. Tú no vas a olvidar el nombre de tu abuela. Eso seguro que no. Ni vas a olvidar probablemente lo que tu madre te guisaba. Tampoco. Ni cómo se llamaba. Entonces reflexionen. En esos 100 años de desolación en el que un pueblo tiene que sobrevivir, que se ha convertido en una inmensa mayoría a la lengua, a pesar de que la haya recompuesto o redefinido como lengua andaluza. Ese pueblo que sigue cantando detrás de la puerta mientras corta la uña, ya no sabe lo que está diciendo. Ya lo olvidó. Os voy a poner un ejemplo que todo el mundo va a entender. La mayoría de vosotros habéis estado en la Alhambra, ¿verdad que sí? Cuando vas a la Alhambra y visitas la Torre de Comares, o sea, el corazón de la Alhambra, los 7 cielos, antes tienes el patio de los Arrayanes y antes, justo antes, la sala de la barca. Cuando va, el guía te dice, están ustedes en la sala de la barca, que se llama así porque como pueden ver el techo tiene forma de barca. Pero en la pared está escrito Baraka, 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 Baraka. No es la sala de la barca, es la sala de la baraka. Era la sala de las bendiciones, porque tenías que estar bendecido antes de entrar. Pero claro, ya has olvidado el código fuente.
Y como has olvidado el código fuente, no sabes lo que estás diciendo. El otro día me llegó un vídeo que intentaba ridiculizar a una mujer andaluza. La mujer decía, bueno, si la montaña no va a la Mojama, que la Mojama venga para la montaña. Claro, la mofa. No ha dicho bien Mahoma. Bueno, no lo ha dicho bien, no. La ha dicho impecable. Porque no ha dicho Mahoma, ha dicho Muhammad. Pero claro, ella no sabe lo que es Muhammad. La palabra que más se le parece es Mohammed. Quiero que entiendan que en ese momento las palabras empiezan a disfrazarse, a protegerse en sonidos que se le parecen. Y por eso Flamenco acaba encriptada en flamenco. Y la gente sigue haciendo lo que hacía. Y ahora nacen los veneros de los hondos. De esa población marginal, de ese magma de bronce, de gitano, de negro, de morisco. Ese pueblo. Y el pueblo mayoritario, converso, que tenía el mismo color de piel, ojo, no lo olvidéis, que es la mayoría de la población que no tiene nombre, nunca olviden lo que voy a decir ahora. Las mayorías asignan los nombres a las minorías, pero nunca la inversa. Si mañana mete un gol Sergio Ramos, nadie dice el español Sergio Ramos, pero si lo mete Rakitic, dices el croata Rakitic. Cuando alguien va a China, un chino no pide comida china. ¿Un chino pide comida china? No. Ahora yo quiero que piensen, ¿cómo se llaman los cristianos de Al-Ándalus? Mozárabes. ¿Cómo se llaman los judíos de Al-Ándalus? Sefardíes. ¿Cómo se llaman los negros de Al-Ándalus? Curros. Los negros curros. Que viene del árabe al-kur, que significa del color del alquitrán, del color de las piedras negras. Por eso se dice curras como un negro. Y la palabra currar también. O la palabra currar. Y los curros, dice, se llamaban negros curros, porque eso es muy común en el árabe. Por ejemplo, el desierto del Sáhara. Es que Sáhara es desierto, es el desierto del desierto. El Sahel es costa. El Sahel es costa. Rif es campo. Pero en Tifinagh es desierto también. No, Sáhara. Eso en árabe. Pero en Tifinagh, en Ah, pero eso es otro tipo, eso es en bereber. Eso es amasí, eso es otra lengua. Eso es otra lengua. Muchas gracias. Pero otra lengua. Lo que yo quiero que vean es que es normal decir negro curro, igual que dice desierto del Sáhara o la cuesta de la Cava. Porque Cava es cuesta, la cuesta de la cuesta. ¿Lo veis? Los negros que eran libres se llamaban negro horro, porque urra significa en árabe libertad. La calahorra es Alcalá Urra, es el castillo libre. Y los niños dicen ip, urra, libertad. Y no lo saben. Pero las mayorías, yo os pregunto, ¿cómo se llamaban los musulmanes de Al-Ándalus? ¿No tienen nombre? Claro, porque no había, ¿no? No había, claro. Es que, ¿sabéis lo que está pasando? Es que, aunque os parezca increíble, en Al-Ándalus no hubo musulmanes. El barrio que está alrededor de la mezquita Aljama de Córdoba se llama Judería. Es increíble, solamente vivían judíos. Es increíble, ¿verdad? ¿No habéis fijado que Andesa se los tragó la tierra? Pero esos, que eran la mayoría, al convertirse, también se los traga la historia. ¿Y sabéis quiénes son? Nosotros. Somos nosotros. Que siguieron rezando como rezaban. Y ahora voy a explicaros dos palos que tienen un origen directamente vinculado a lo litúrgico. No saben lo que estaban haciendo, pero lo estaban haciendo. Este que vamos a escuchar ahora es la soleá. La soleá viene del árabe salah, que significa oración. En árabe, el plural de soleá es salawá, que es solear. Por eso se canta por soleá.
cuando se llama por segunda vez a la oración, cuando ya se han convocado a un recinto como este, se vuelve a hacer un canto distinto, más profundo, más íntimo, pero quizá más doliente. Esa segunda llamada a la oración se llama en árabe ícama. Ícama. Ahora escuchen bien. El parecido sonoro de una ícama y lo que va a cantar después Antonio, José Antonio, es despejo. ¿Saben cómo se dice en árabe dos veces? Se dice marratain. Marratin. Como en árabe no hay vocales, quiero que piensen que para que una palabra encontremos su origen, tenemos que buscar el parecido en las consonantes. Una M, una R, una T y una N. Los martinetes se cantan redoblados. Las fatigas son dobles. Y nunca hemos pensado que el parecido musical, que es idéntico, que es la segunda llamada, que es el redoblado, que son dos veces, no puede provenir de un instrumento hidráulico que vino aquí a la península en el siglo XVIII. ¿Qué pasa? Que hasta el siglo XVIII no tuvo nombre lo que se estaba cantando. Que decía, cántame eso. Cántame eso, no. Cántame una palabra que era marratín, que poco a poco se fue deformando, porque las palabras se deforman. Y porque no es lo mismo lo que se cantaba entonces a lo que se canta ahora, de la misma manera que almohada proviene del árabe, y yo no estoy durmiendo en una almohada del siglo IX. Toda esa época ha sufrido los ataques de los dolores de los gitanos, de los negros, de nuestros pueblos, y se ha deformado porque la música que sí cruzó al otro lado está prácticamente conservada en formol, pero esta no, porque esta duele. ¿Lo veis? Lo que van a cantar ahora es un martinete. Y el origen del martinete, no lo olviden nunca, es dos veces. Marratín. Martinete y seguidilla. Ay, en la puerta de la fragua, en la puerta de la fragua, se me martillo se me perdió. Ay, y graciadito, oh,
y va a recibirlo la Quiero que entiendan que durante esos 100 años de desolación hay ya un magma de marginados que tienen en común probablemente el color de la piel. Son bronce, son negros, son gitanos, son moriscos, no asimilados, son minorías. Conviven también, para que se entienda bien la geografía del Cante, con esta mayoría asimilada. Ya han olvidado, la mayoría son católicos, la mayoría hablan en andaluz, que es el castellano de Andalucía. La mayoría son analfabetos. La mayoría ya no saben escribir en la lengua que escribían porque se lo han prohibido. Esa mayoría sigue rezando lo que rezaban sus padres, como mi madre escuchaba a la nana que le cantaba a mi abuela. Pero ya no saben ni lo que están cantando, pero sí sienten que esos sonidos provienen de algún lugar telórico que está unido a los ventrículos. Y por eso le tiritan los veneros de la sangre. Eso es así, hasta hoy. Y estas dos expresiones son litúrgicas. Estas están íntimamente ligadas a la llamada a la oración, igual que cuando hemos empezado a cantar sonaban las campanas. Exactamente igual. Pero distinto de esa expresión religiosa está la religiosidad popular, porque el pueblo siempre ha entendido la religiosidad a su manera. Y eso ocurrió antes de Al-Ándalus, en Al-Ándalus y después de Al-Ándalus. Es decir, nosotros, el pueblo andaluz, hemos entendido el hecho religioso siempre a nuestra forma. Y de la misma manera que Abenpace fue capaz de fundir en una sola melodía las melodías ibéricas con las melodías que vinieron del Mediterráneo, aquí se unieron las dos formas de trascender a lo sublime. El sufismo de la sobriedad, es decir, intentar trascender, irte de ti mediante la reflexión, y que dio pie al misticismo cristiano de Santa Teresa o de San Juan, y el sufismo de la que se denomina embriaguez. Escuchen bien, porque lo que voy a decir ahora es un acontecimiento vital. Lo que voy a contar ahora quizás sea la única razón por la que estoy aquí. Ojalá no lo olviden. Pero quiero transmitiros lo que yo sentí cuando lo descubrí. Yo estaba escuchando una tárica femenina, es decir, una cofradía de mujeres que estaba cantando. Para evadirse, para llegar a ese estado trascendente, lo que hacen es que repiten sonidos, letanías, ¿no? Se llama tikar. Por ejemplo, una de las expresiones que más repiten es hu. Hacen hu, que es la raíz de la expresión ohu. Significa él, para no nombrar al nombre absoluto. Pero estas mujeres estaban haciendo esto, escuchen, estaban todas juntas y se ponían Alá, 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 alá. Para que os suene la melodía. Pues eso. Y siguen hasta que se van. Y ya están así. Cuando llega ese momento, yo tenía un hombre sentado al lado y me dijo, sí quería. Porque sí quería significa la que emborracha, la que embriaga, viene de siker. Es la que embriaga, la que divorcia el cuerpo del alma, la que te saca de ti. La siguirilla no viene de seguidilla. Ni tiene la misma denominación, ni la misma melodía, ni la misma métrica, ni la misma sonoridad. ¿Qué tiene que ver lo que acaba de cantar Antonio, que se le iba a salir el alma por la boca, con una jota de Salamanca? Con todos mis respetos, de verdad, para la jota de Salamanca, que la mayoría tienen también la misma cepa. Pero no tiene que ver, nada, esa seguidilla con una siquiría, porque cuando él estaba cantando, cuando este hombre estaba cantando, estaba poniendo en pie un monumento milenario, que es estar, fíjense qué hermoso, sobrio por fuera, pero ebrio por dentro. Eso es la siquiría, la siquiría. Y lo que hemos cantado son expresiones sufís de tal dimensión que cuando cantó la soleá de la Niña de los Peines, fíjense, la Niña de los Peines, nombre flamenco,
Una gitana analfabeta, resulta que es la más culta del mundo, la más culta del universo, cantando fui piedra y perdí mi centro. Y me arrojaron al mar. Y después de mucho tiempo, mi centro vine a encontrar. Era. ¿Y eso qué? ¿Qué me has cantado? Pues me has cantado una de las expresiones más sublimes del sufismo popular, que dice lo siguiente: cuando se produce una conexión entre tu centro, el órgano creador, que es tu corazón, y el otro centro, que es el polo, que probablemente es el origen del polo, cuando se produce la conexión entre el cosmos y tú formas parte del cosmos y el cosmos forma de ti, se produce una explosión de luz y te conviertes en una piedra, en algo indestructible, inatacable. Y cuando pierdes el centro, cuando esa comunión se rompe, te arrojan al mar. Y cuando te arrojan al mar, no hay nada más que oscuridad. Te has perdido. Y una analfabeta gitana canta eso. Está cantando la mujer más culta del mundo. Y está diciendo, fui piedra y perdí mi centro. Y a fuerza de mucho tiempo, mi centro vine a encontrar. Una de las expresiones sufíes más populares y más contundentes, la que voy a explicar ahora. Cuenta la tradición, esa que se repite de boca en boca pero no sabe de dónde viene, que antes de que existiera la eternidad, Dios le ofreció la libertad y el poder de nombrar las cosas a los animales, a las montañas, a los árboles, a los ríos. Y todos se negaron porque eran conscientes de la enorme responsabilidad que asumirían de decir que sí. Entonces Dios se le ofreció al único ser necio que sabría que aceptaría, el ser humano. A cambio, le ofreció vivir en el paraíso con una sola condición: no comer de esa manzana. Claro, si tú me das la libertad, es para que me coma la manzana. Porque si no, me comportaría exactamente igual que un perro o que un gato. Si comería cuando tengo hambre o bebería cuando tengo sed. La única forma de demostrar que soy libre es desobedeciendo. ¿Y qué hizo el ser humano? Pues acatar su instinto, que es ser libre, y morder la manzana. Fijaros la magnitud del ser humano, que comienza la historia de la humanidad desafiando a Dios y termina matándolo. Escuchen bien. Ah, no. ¿Me van siguiendo? La condena es bajarlo del paraíso. En árabe paraíso significa, se dice Jana, que es el origen, por ejemplo, de la Chana, en Granada, el paraíso. Lo bajan del paraíso a la tierra. Y cuando Adán toca con la punta del pie la tierra y siente lo efímero de la vida, que va a morir, siente la entropía, la sangre, el dolor, mira hacia arriba para pedir perdón. Y cuando lo hace, Dios le tira una piedra blanca como la nieve. Adán la toca, y cuando la toca la piedra empieza a ponerse negra, porque empieza a contener todos los males que cometería el ser humano desde entonces hasta ahora. Lo que tenía en la mano era una piedra negra, una petra negra, una petenera. Petenera, no supo ponerle nombre, le debían de haber puesto, la perdición del hombre. Y él le puso petenera, no supo ponerle nombre.
ahora cobra sentido y ahora entienden por qué cantar la petenera produce mala suerte. ¿Por qué no quieren cantar la petenera? ¿Por qué la petenera tiene malfario? Que viene del árabe fará, que significa alegría. Irse de fará es irse de feria. Cuando algo tiene mala suerte, tiene malfario. Hay muchísimas expresiones vinculadas a lo flamenco que no tienen tampoco origen sagrado, sino que tienen origen musical. Por ejemplo, caña, que viene de gania, que significa canción. O saeta, que es la parte en la que se cantan las nubas, que viene de suata, que significa sonido. O muchas expresiones que no conocemos. Por ejemplo, cuando se le canta al cantador, le dice la gente del público, ¡agua! ¿Agua qué es? ¿Porque tienes sed? ¿Para que te tienen una cubeta? No, porque en árabe aqua significa más fuerte. O le dicen, ¡arsa! Asa significa que lo que está diciendo es verdad. Y fijaros que el concepto de verdad está íntimamente vinculado a lo hondo. Lo que está diciendo es de verdad. Hak es verdad, huk es derecho. Es la misma raíz. Por eso se dice que uno canta de verdad y por derecho. Hay muchísimas expresiones, como estoy diciendo, que ya no están vinculados ni a lo litúrgico ni a lo sagrado, sino a la mezcla de todo eso, porque ya están todos combinados y hay una confusión de culturas, de sangre, pero sobre todo de cultura. Por favor, de culturas, que nadie se confunda, de culturas. De culturas. O sea, que nadie piense por un momento, a lo mejor sí, los que se llamen moreno, pues sí, es muy probable que tengan un antepasado que haya sido negro. Y nosotros tenemos antepasados que no sabemos de dónde son. ¿Qué más da? Lo que está muy claro es que sí sé de dónde proviene mi cultura. Y eso es diferente. ¿Lo entiendes? Por ejemplo, lo que vamos a cantar ahora. Ahora vamos a cantar una malagueña. Una malagueña vinculada con una verdiales, ¿no? Que le hacía mucha ilusión a Antonio, que lleva por nombre los verdiales, que lleva por patria un cante. Y que no es un cante cualquiera, sino que es precisamente un cante producto del máximo mestizaje. Yo creo que el mestizaje más grande se produce incluso en la palabra fandango, que tiene, por un lado, la raíz de lo negro, que ya antes expliqué, pero también la raíz de los lugares de fonda, donde en muchos casos maestros sufíes enseñaban donde vivían los santones y las santonas, de hasta dos días que tú te llegabas para que te quitasen las culebrillas. Esos santones y esas santonas se han mantenido y vivían en funduk, de fandango. Y ahí también se cantaba, pero también se hospedaban a la gente más pobre, a la más humilde. Y en muchos pueblos se acabaron convirtiendo en ermitillas, en ermiticas, donde se hacen romería, donde hay árboles sagrados que normalmente es un olivo o una higuera, y donde casualmente se encontraron vírgenes debajo de los árboles. Es decir, lugares sagrados, de puntos sagrados, donde hubo una convivencia mestiza y que al final dio pie a cantes que en unos casos tienen un componente, repito, sufí muy potente, como por ejemplo el fandango grande de Córdoba, pero en la mayoría de los casos no es así. Es una mezcla de mestizaje que dio pie incluso a cantes como por ejemplo las malagueñas. Que es lo que voy a contar, es hermosísimo. Fíjense, creo que es la primera vez que lo cuento, así que lo voy a compartir con vosotros porque está muy chulo. En la zona del Levante, especialmente en Gijona, cuando se muere un niño sin bautizar, le hacen una fiesta. Eso se ha perdido, pero hasta hace 2 días se le hacía una fiesta porque había muerto teóricamente puro. Todavía ahora, cuando un niño no está bautizado se le dice que está morito. ¿A que sí? Que está morito. Fíjate qué casualidad, ¿no? Y se le hacía una fiesta. El cante de la fiesta era la que yo dije antes, que es sandinga. La sandinga es un sin religión. Y se dice sandinga landín, que literalmente es sin religión. Pero, ¿saben cómo lo llaman allí? Malagueña. Le llaman malagueña. Y esas sandingas también se cantan en Puerto Rico, se cantan en Cuba y se cantan cuando alguien muere. Es un cante de velatorio, porque convierte la muerte en una fiesta. Pues bien, ese cante es una malagueña.